Buenas tardes. De parte de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género del Ministerio de Educación Pública, le saludamos y le damos la más cordial bienvenida al webinario Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, Responsabilidades del Ministerio de Educación Pública, dirigido al personal del MEP. Esta actividad se realiza en el marco de la conmemoración anual del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta actividad se realiza con el fin de fortalecer el rol del Ministerio de Educación Pública, particularmente en la prevención de la violencia contra las mujeres y en la atención cuando se detectan este tipo de situaciones en los centros educativos. Mi nombre es Victoria Sánchez Cubero, asesora de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, quien nos acompañará como moderadora de esta actividad. A todas las personas participantes, le solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. El día de hoy nos acompaña como expositora la compañera Marcela Arroyave Sandino, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, a quien agradecemos profundamente su disposición de compartir sus conocimientos en el tema con el personal del MEP. Una vez finalizada la exposición, se abrirá un espacio para consultas. Asimismo, recordarles que este webinario va a ser grabado y posteriormente compartido en el canal de YouTube del IDP. A continuación, escucharemos la participación de la señora Marcela Arroyave Sandino, abogada, máster en Derechos Humanos por la UNED de Costa Rica, diplomada internacional en la implementación del protocolo latinoamericano en la investigación de feminicidios desde una perspectiva sociocultural por el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios. Cursó la especialización en técnicas para la investigación de feminicidios, guía para la coordinación eficaz entre actores de la investigación desarrollado por la Cooperación Española y el curso de medición de violencia por razón de género contra las mujeres y de feminicidio, femicidio de Claxco, CEPAL y el PNUD. Ha participado en la redacción de la Ley contra el Acoso Callejero, Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio y las dos reformas a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres aprobadas en el año 2021. Actualmente se desempeña como profesional especialista en el Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica y coordina la Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios en Costa Rica. Adelante, doña Marcela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doña Victoria. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo hoy a través de este webinario que han organizado en el marco de la conmemoración anual del Día de la No Violencia contra las mujeres y contra las niñas. Un agradecimiento especial a doña Adriana Sequeira, jefa de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, y a Carolina Ramírez, compañera de la Subcomisión de Prevención de Femicidios. Muchas gracias por la invitación para acompañarles la tarde de hoy. Voy a compartir con ustedes mi presentación y como decía doña Victoria, vamos a tener un espacio al finalizar para hablar de las preguntas, dudas, observaciones que cada una de ustedes tenga después de lo que yo les converso hoy. La idea es hablar particularmente de la reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio y el trabajo que el MEP tiene a través de la creación de la ley con respecto a este tema. Pero bueno, es importante que hablemos primero de la debida diligencia, porque dentro de la debida diligencia se encuentra inmersa la reparación integral. A través de del derecho internacional de los derechos humanos, se han establecido, gracias a que los estados han firmado y han ratificado convenciones, ciertas obligaciones estatales, ¿verdad? Que se dan frente a la violación de los derechos fundamentales de alguna persona o grupos de personas. Dentro de estas obligaciones estatales está
la obligación de investigar de forma diligente los hechos de violencia contra las mujeres, juzgar y sancionar a los responsables y, por supuesto, que es el tema que nos convoca hoy, reparar a las víctimas por las violaciones sufridas, así como establecer las garantías de no repetición. Esto hace parte de la definición de lo que significa reparar. Esta responsabilidad se materializa particularmente la de reparación cuando se incumplen los deberes que están establecidas en las convenciones a las cuales Costa Rica ha ratificado. Y es así como la debida diligencia la tenemos como un deber general asumido por los estados en convención, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, donde nos habla de el deber de prevenir, sancionar y erradicar, así como reparar los distintos hechos de violencia contra las mujeres. Pero también un deber reforzado, y así lo llama la Convención Belém do Pará, cuando Costa Rica firmó y ratificó la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención Belém do Pará. Esta convención habla específicamente del deber de debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres y habla de una debida diligencia reforzada. Como es del ámbito interamericano la convención, la Corte Interamericana también ya se ha referido a esta responsabilidad de reparación integral y nos ha dicho que esta obligación implica el deber de los estados de organizar todo el aparato intergubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos reconocidos por la Convención y procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Esta es parte de una sentencia en donde la Corte Interamericana habla de la reparación integral en general a los derechos violados en general. Pero más adelante vamos a ver cómo la Corte Interamericana también ya ha hecho referencia a esta obligación del deber de debida diligencia, en particular cuando hablamos de la implementación de la Convención Belém do Pará. En materia de derechos humanos, cuando hacemos referencia al estándar de debida diligencia, se valora o se toma como parámetro de medida, ¿verdad? Para poder lograr poder medir el nivel de cumplimiento de los estados en la obligación adquirida con la Convención de prevenir y responder por cada uno de los hechos violentos que se presenten contra las mujeres. El sistema interamericano de derechos humanos también ha afirmado que la responsabilidad de los estados, de los estados de actuar con debida diligencia también frente a cualquier acto de actores no estatales, es decir, de terceros o particulares. Y por eso es que hablamos, y por eso es tan importante también la Convención Belém do Pará, que vino a dar un salto impresionante con respecto a cómo se comprendía la violencia contra las mujeres. Antes de Belém do Pará, nos acordábamos todas y todos, cuando tal vez personas de mi edad o mayores, cuando éramos más jóvenes o pequeños, antes de que existiera la Convención Belém do Pará, que sabíamos de una situación de violencia contra las mujeres, oíamos al vecino agredir a la esposa y nuestros padres o nuestros abuelos simplemente en muchos de los casos decían, bueno, no nos metemos ahí, es un asunto privado, incluso la fuerza pública no intervenía en esos asuntos porque se consideraban que la violencia contra las mujeres era un asunto privado. Y bueno, estábamos muy equivocados al respecto y la Convención Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, nos vino a decir, no, un momentito, eso no es así.
Usted, Estado, es responsable por la vida y la integridad física de las mujeres que vivan en su territorio. Y eso implica también una responsabilidad hacia terceros o hacia particulares. Y por eso es que el Estado también tiene que garantizar que todas las mujeres tengan una vida libre de violencia como un derecho humano establecido como tal, sin importar de quién venga la violencia o la agresión, que puede venir del mismo Estado o de particulares. En la sentencia de la Corte Interamericana del caso Masacre de Mapiripán versus Colombia, nos dice la Corte Interamericana al respecto, dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares, en principio no atribuibles al Estado. Las obligaciones se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones interindividuales. Es decir, usted, Estado, también tiene que responder por las relaciones interpersonales que puedan generar violencia contra las mujeres. Pero para poder llegar a hablar de reparación integral a las víctimas de femicidio, que es a donde queremos llegar, es muy importante que podamos entender qué implica la debida diligencia reforzada que nos habla la Convención Belém do Pará. Lo primero que plantea Belém do Pará es prevenir la violencia, evitar que ocurra. Y entonces nos dice que los estados deben tomar las medidas adecuadas para prevenir estas formas de violencia, como medidas de toda índole, las que vemos constante y permanentemente son la promulgación de leyes al respecto. Y bueno, Costa Rica es uno de los países que más legislación tiene respecto a la violencia contra las mujeres. Tenemos la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que es una ley que penaliza la violencia física, sexual, patrimonial y emocional contra las mujeres. Tenemos leyes, por ejemplo, que no son penales, que es la ley de violencia doméstica, que es una ley que protege a toda la familia, pero sabemos que quienes más están expuestos en la violencia intrafamiliar y doméstica son las mujeres, las niñas y los niños. También tenemos como medidas adecuadas para prevenir la violencia las acciones que tomamos, por ejemplo, en la política. Costa Rica tiene una política nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, en donde el MEP hace parte. El MEP es una de las instituciones que trabaja y que desarrolla acciones en prevención de la violencia. Y en esa política, por ejemplo, una de las acciones tendientes a prevenir la violencia son varias, pero uno de los ejes particulares es el eje 1 y 2, que habla del cambio cultural y el trabajo en la violencia simbólica. Y el cambio cultural realmente sabemos que lo logramos o que vamos a poder lograrlo porque es uno de los grandes retos a través de la socialización, cómo construimos las identidades de género de niñas y niños. Con personas adultas ya sabemos cómo nos cuesta. Entonces el trabajo y ese cumplimiento de la debida diligencia también recae sobre los centros educativos. Sabemos que las personas, que los niños y las niñas se construyen como seres humanos, se socializan, ¿verdad? Esa socialización de género que vamos recibiendo desde el mismo momento en que nacemos, tiene una socialización primaria y una socialización secundaria. Y en esa socialización secundaria es donde el MEP aparece, donde los centros educativos están ahí haciendo parte de esa construcción social de género. Y esa es una labor muy importante y en la cual tenemos que tener especial y un estricto cuidado con cómo estamos formando a esos niños. Sabemos, porque lo sabemos, hemos oído los gritos de mis hijos los educo yo y todo lo demás. Sabemos que hay esa socialización primaria, que los niños y las niñas ya llegan a los centros educativos con una primera socialización, pero en la escuela van a tener una segunda socialización que está vinculada con el trato con sus pares, ¿verdad? Con lo que docentes
pueden transmitir, y por eso es tan importante que desde la docencia hagamos un análisis y una deconstrucción también de lo que consideramos el ser niño, el ser niña, cómo hemos construido la identidad de género masculina y femenina, si desde los centros educativos estamos reforzando aún miradas de masculinidades pues no diferentes, masculinidades hegemónicas, violentas, dominantes, y más bien aportar y seguir aportando por construir, por apoyar a niños y niñas a construirse en sociedades igualitarias, niños y niñas que entiendan relaciones interpersonales en igualdad, corresponsables, ¿verdad? Educando también en su protección y en la protección de las demás mujeres. Y esto es parte de las medidas de la debida diligencia en donde tenemos todas las personas y el Estado como tal que actuar para prevenir toda acción de violencia. Tenemos, por ejemplo, la imagen que tengo ahí son los CLAIS, que son los comités locales para la atención y seguimiento de casos de alto riesgo de femicidios, que es estos comités que están conformados por Fiscalía, Fuerza Pública, INAMU, Juzgado de Violencia Doméstica, que realmente lo que hacen es una prevención terciaria y es esa prevención inminente ante la situación inmediata de femicidios, actuar, correr, ¿verdad? Presentar medidas de protección y medidas cautelares. Eso todo hace parte de las medidas adecuadas para prevenir la violencia. Otra acción que hace parte de la debida diligencia es la protección inminente ante los casos de violencia. Y aquí es donde ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros desde nuestro trabajo, desde el trabajo que desarrollamos en los centros educativos, en el MEP, para la detección de la violencia? ¿Cómo ustedes con la cercanía que tienen con chicos y chicas, pueden evidenciar situaciones de riesgo que están ocurriendo en el hogar y que podrían de alguna manera terminar con la vida de las mujeres o de las niñas o los niños, identificar incluso no solamente situaciones de riesgo de femicidio, sino, como sé que lo han hecho en muchísimos casos, situaciones de violencia sexual contra niños y niñas en los hogares? Y aquí también es donde vienen a funcionar otras estrategias del Estado, como desaparecer a las mujeres, ingresarles a albergues, otorgar botones de pánico, acompañar y representar judicialmente, legalmente a las mujeres en procesos judiciales, que es una de las acciones que recae también sobre el INAMU. Cuando ya ocurrió la violación al derecho humano a una vida libre de violencia, entra una labor que casi siempre identificamos con la debida diligencia, pero no podemos obviar estas dos otras acciones de prevención y de protección, que es la investigación y la sanción, que recae básicamente sobre el sistema judicial. Todo el proceso de investigación de un delito de violencia contra las mujeres y particularmente la investigación de los delitos que nos llevan a hablar de la Ley de Reparación Integral a Sobrevivientes de Femicidio, que es justamente el delito de femicidio, ¿verdad? Todas aquellas acciones desarrolladas por el Poder Judicial que de alguna manera nos permitan llegar a la conclusión de que el hecho fue un asesinato misógino por razones de género, es decir, un femicidio, y se pueda interponer la sanción correspondiente al autor. Y por último, pero no menos importante, para que comprendamos todo lo que implica la debida diligencia, tenemos la reparación integral a las víctimas. Y esta reparación que la consagra el derecho internacional nos habla, por ejemplo, de restaurar las cosas, la situación a como estaba antes, ¿verdad? Entonces, lo hemos escuchado en múltiples sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, haciendo referencia a personas que fueron despedidas sin justa causa,
personas que sufrieron vulneración, por ejemplo, en sus derechos político-electorales. Y entonces la reparación en esos casos implica volver las cosas al estado anterior. Entonces, que se restituya a la persona en un trabajo, que se le devuelvan los derechos electorales, que pueda participar nuevamente en procesos electorales. Y así. Sin embargo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres y particularmente cuando hablamos de femicidio, no podemos volver las cosas atrás, ¿verdad? No hay una posibilidad de regresar a la víctima, a la vida, de que los niños y las niñas y sus familias vuelvan a contar con esas personas. Entonces es aquí cuando también la Corte Interamericana nos habla de la reparación que sea, no necesariamente volver las cosas atrás, sino una reparación sanadora, una reparación que implique apoyar a las víctimas en superar el trauma, apoyar a las víctimas a una reconstrucción de vida sin la compañía y la presencia de las víctimas ahí. Y aquí ya es donde desarrollamos la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio, que voy a desarrollar más adelante. Justamente cuando vemos ese incumplimiento a sobre todo las dos primeras acciones que refería al deber de debida diligencia, que es la prevención y la atención inmediata a las situaciones de alto riesgo, es cuando nos encontramos con situaciones como las que ha vivido el país en este año, que creo que ha sido particularmente violento contra las mujeres, pero también particularmente femicida, ha sido un año femicida, ha sido un año donde hemos contado actualmente con 21 femicidios clasificados por la subcomisión, pero todavía tenemos muchas muertes sin clasificar y yo sé que Carolina también se atrevería conmigo a pensar que estos datos van a aumentar en la medida en que vayamos conociendo los hechos de las demás homicidios de mujeres. Pero además ha sido un año con femicidios brutales, femicidios que en ocasiones, que digamos, no hemos visto en nuestro país, hechos realmente traumáticos, hechos realmente macabros que han terminado con la vida de las mujeres, pero además con acciones muy simbólicas de tirar a una mujer en un basurero, botarla a un guindo, ¿verdad? También, ¿qué es el simbolismo que nos están mandando en nuestra sociedad a la vida de las mujeres y por qué estamos llegando allá? Y entonces cuando incumplimos ese deber de debida diligencia, esas dos primeras acciones correspondientes al estado de cumplir con la debida diligencia, nos encontramos justamente con el femicidio. Que el femicidio es, como sé que lo saben y lo tienen claro muchas personas, el acto de violencia extrema contra las mujeres por razones machistas o misóginas. Es una de las violaciones de derechos humanos más graves, extendidas y arraigadas y toleradas en el mundo, y forma parte del concepto más amplio de violencia de género. Y aquí también me quiero detener a hablar un poquito de la violencia femicida, porque si bien nosotras contamos los femicidios, contamos lamentablemente cómo semana tras semana y últimamente, no mentimos, en las últimas semanas hemos contado 4 femicidios clasificados, más otras muertes violentas que de seguro algunas de ellas también serán femicidios, pero también tenemos que tener en cuenta, y esto es importante para nuestra propia vida, para la vida de nuestras familias, de nuestras amigas, nuestras vecinas, nuestras compañeras de trabajo, que existe una violencia femicida y que esa violencia femicida no necesariamente implica el asesinato de las mujeres, pero son violencias que ponen en estado de riesgo severo a las mujeres y que de alguna manera podría terminar de esa forma, ¿verdad? Con el asesinato. Violencias permanentes, constantes, sistemáticas, en aumento, que son indicadores que tenemos que tener en cuenta porque nos refieren una violencia femicida
de altísimo riesgo, de riesgo severo, a las cuales tenemos que estar alerta y tenemos que estar pendientes, porque podría, como decía, terminar en situaciones que pongan en riesgo la vida de las mujeres, que atenten contra la integridad física de nosotras, pero por supuesto, y como ya estamos hablando, con esa violencia extrema que sería el femicidio. Y con en este orden lógico que venimos hablando, con este incumplimiento de la debida diligencia que no logró resguardar a las mujeres, hacer cambios culturales en primer lugar, ¿verdad? Que los hombres no sigan siendo los asesinos de las mujeres, que los hombres logren un cambio cultural. Y aquí también vuelvo y hago otra acotación muy importante. Yo creo que este año ha sido como muy aleccionador en muchas cosas y traigo a colación el caso que espero que conozcan, lamentablemente, de Giselle Pelicot, esta señora francesa, al cual su esposo expuso a más de 50 violaciones drogándola. Y aquí quiero decir algo porque han existido corrientes de hombres diciendo, no todos los hombres somos asesinos, ¿verdad? No todos los hombres somos violadores y eso es algo que sabemos, pero también sabemos y tenemos la certeza de que todos esos violadores y todos esos asesinos femicidas son hombres. Entonces, la condición de riesgo es ser hombre. Y por eso también es una invitación a trabajar el tema del cambio cultural, y a los hombres que nos acompañan, a los hombres docentes de los centros educativos, también replantearse sus procesos de construcción social de las masculinidades, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a ser hombres? ¿Cuáles son esos ideales que tenemos plasmados desde la masculinidad? Seguimos pensando y replanteándonos masculinidades hegemónicas, seguimos pensando en la superioridad masculina, seguimos creyendo que las mujeres son una propiedad. Todos esos son temas que tenemos que traer a los centros educativos, que tenemos que traer a las personas docentes de la construcción social de género, de la construcción de las masculinidades y las feminidades, ¿verdad? Entonces, volver a conectar con estas temáticas y entender que esa debida diligencia nos habla del cambio cultural, de las acciones de prevención que también están en manos de nosotras. Nos habla de proteger a la víctima frente a un incidente inminente de violencia y que cuando no logramos cumplir, cuando un incumplimiento de esa parte de la debida diligencia, terminamos hablando de la reparación integral a sobrevivientes de femicidio, porque el Estado no garantizó la vida de las mujeres y la integridad física de ellas y por eso seguimos sumando y contando víctimas de femicidio. La reparación integral, entendida en materia de derecho internacional, nos habla de entender esa reparación como el deber que tienen los estados de reconocer el sufrimiento ocasionado a las víctimas, especialmente cuando se han cometido violaciones de derechos humanos por acción o omisión en el ejercicio de sus funciones. Entonces, cuando el Estado no cumplió, no entendió, no conoció que había violencia contra las mujeres, no conoció que esa víctima estaba en riesgo, o si la conoció, si tenía medidas de protección, no fueron suficientes para salvar la vida de esa mujer. En un Estado de Derecho que respeta y garantiza los derechos humanos, la reparación integral se traduce en una acción que reconoce la dignidad humana y para ello es indispensable entonces empezar a desarrollar e implementar medidas para atender esos daños ocasionados a esas familias, esos daños ocasionados a la comunidad y esos daños ocasionados a los espacios educativos también, porque este año ha sido además muy brutal con el MEP en ese sentido. Hemos perdido mujeres víctimas de femicidio que han sido trabajadoras del MEP.
hemos tenido hijos e hijas que están en los sistemas educativos que perdieron a sus madres brutalmente. Entonces es necesario tomar estas acciones y desarrollar e implementar medidas para atender los daños causados, incluyendo, por supuesto, esta que le compete al ámbito judicial, que es la sanción de las personas perpetradoras, pero también tomar medidas que prevengan la repetición de estos hechos que originaron los femicidios. Y por eso yo refuerzo y vuelvo a insistir en la labor que tenemos todas y todos del cambio cultural. Cómo educamos, cómo formamos a nuestros propios hijos, a los hijos que están a nuestro alrededor, pero también qué podemos transmitir desde el sistema educativo para que esto no se repita. Nos dice Pérez del Campo, un experto español, que en los casos de femicidio, la reparación transformadora debe hacer énfasis en la recuperación de los hijos e hijas particularmente. Estas personas menores de edad no son, como muchas veces se afirma con excesiva superficialidad, meramente testigos de la barbarie que desarrolla en casa el perpetrador de tales agresiones, sino que son propiamente víctimas directas de las mismas. Por eso es que en la ley de reparación logramos incluir que se consideraran como víctimas directas. La victimología, que es un ala del derecho, ha trabajado sobre víctimas directas y víctimas indirectas y muchas veces se toma a las personas sobrevivientes de los homicidios y de los femicidios como víctimas indirectas. Pero realmente estamos hablando de que las verdaderas víctimas aquí son las familias, las verdaderas víctimas aquí son los hijos y mucho más víctimas aquellos hijos que lamentablemente y tristemente, que son historias que contamos, viven la violencia en su hogar y son espectadores del asesinato de sus madres. Y encontramos múltiples efectos en estos niños, niñas y adolescentes que ustedes tienen en sus sistemas educativos y que han perdido lamentablemente a su madre víctima de femicidio. En las situaciones de violencia de género es frecuente que los niños y las niñas queden invisibilizados. Sin embargo, los niños y las niñas no son víctimas solo cuando la violencia se dirige contra ellos directamente, sino también cuando viven la violencia de forma cotidiana, cuando son testigos, cuando se lastima a alguien que quiere y particularmente cuando pierden a su madre por femicidio. Los efectos de este tipo de violencia son devastadores para los niños, para las niñas y requieren un apoyo cercano de la comunidad, de las instituciones del sistema de protección de niños y niñas, pero también del sistema educativo que los tiene ahí constante y permanentemente. Y es muy complejo cuando además del femicidio, o sea, el femicidio implica no solamente la pérdida de la madre, sino también la pérdida de un padre o de una figura paterna o cercana. En particular, cuando ocurre el femicidio de una madre y el autor es el padre o la figura paterna de sus hijos e hijas, ellas y ellos enfrentan un duelo asociado con la pérdida de ambas personas al mismo tiempo debido a que uno asesinó deliberadamente al otro. Este evento es aún más traumático si ellos son testigos del homicidio o del femicidio. Cuando esto sucede, los niños o niñas generalmente quedan solos con el cuerpo muerto de su madre. También pasa que algunos de ellos presencian el subsiguiente suicidio de sus padres, por lo que se convierte en la única fuente de información para la policía y los servicios sociales. Esto que estoy contando aquí son expertos en la materia que lo están hablando, pero es nuestra realidad. Los últimos femicidios, uno de los femicidios particularmente que toca al MEP, sus hijos fueron víctimas directas, sus hijos presenciaron el femicidio y fueron encontrados con el cuerpo de su madre. Y ustedes pueden imaginar dos chiquitos, ¿verdad? Que ni siquiera creo que están escolarizados y el trauma con que esos chiquitos pueden crecer, bueno, es devastador y a mí eso me pega demasiado. Tuvimos este año la entrega de una investigación que se da en el marco del trabajo que realizamos en la subcomisión de femicidios,
que fueron conocidos como ILAFEM, Autopsias Psicosociales, Informes de Situación Nacional del Delito de Femicidio en el 2020, una estrategia que nace en la Subcomisión de Femicidios con el fin de poder recorrer la ruta crítica que tuvo la víctima antes del femicidio, qué sucedió, cómo fue el escenario y qué pasó también después en el proceso judicial y con las víctimas sobrevivientes. Es una investigación que está abierta también para conocimiento de todas las personas. Y en esta investigación que fue desarrollada gracias al apoyo financiero del PNUD de Infosegura y ejecutada por las expertas de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, encontramos en los expedientes judiciales historias como estas que son realmente dramáticas. La baña después de que le pega cuando está desmayada. No recuerdo si la baña con ropa o sin ropa. Sí vi cuando le pone la faja. La faja la pone en el lugar de la cama que había grieta. Una cama grande, un hueco y una madera cortada y ahí la puso. Era un cuarto de nosotros 4. Yo dormía con mis papás, pero X, el hermano mayor, pero a X lo mandaban a dormir solo en otro cuarto, cerca de nuestro cuarto. Mi papá le puso una faja a mi mamá en el cuello. No recuerdo si la amarró en el techo antes o después del baño. Esto es un niño de 6, 7 años, siendo el único testigo del femicidio de su madre. Y cómo esto puede impactar en ese niño que además, y pensémoslo así, es un niño que va a estar en un espacio educativo y que requiere un acompañamiento directo, cercano, amoroso, empático de parte del sistema educativo, de sus profesores, de sus docentes, profesoras, de los orientadores, de las personas orientadoras, psicólogas que tengamos en el centro educativo. Y se enfrentan estos niños a una nueva realidad. Las hijas y los hijos sobrevivientes del femicidio quedan al cuidado de diferentes integrantes de la familia, casi siempre de la madre, que es lo que pedimos y lo que esperamos. Y en alguna ocasión también con la familia del padre, quienes muchas veces presentan edad avanzada, son abuelos, ¿verdad? Que ya vivieron, que ya criaron, carencia de recursos económicos necesarios para mantener una nueva familia, que implica tener personas menores de edad, obligando a estas nuevas familias en esta nueva realidad a una reestructuración y a una modificación de las dinámicas familiares muy compleja, muy compleja. Personas que muchas veces están en condiciones de pobreza o pobreza extrema, pero aunque no estuvieran en condiciones de pobreza, es una nueva realidad para la cual no están preparados ni siquiera económicamente. Y bueno, el trauma, como ya les venía diciendo, que surge en estos niños, estas niñas, en las familias sobrevivientes de femicidio. Nos dice Ferrara que en este sentido varias investigaciones han descrito respuestas regresivas y malas prácticas adaptativas que acompañan los eventos traumáticos. Estos desórdenes generalmente incluyen eneuresis, ecopresis, perturbaciones del sueño, rabietas, reviviscencias, disociación, ansiedad, desórdenes psicosomáticos y comportamientos pasivos agresivos. Sumado a esto, otros estudios han concordado en que la violencia observada por los niños, niñas y adolescentes tiene una alta probabilidad de ser recreada más adelante. En lo que se refiere específicamente a casos en que los niños y niñas presentan el homicidio, algunos estudios han evidenciado que ellos tienden a experimentar síntomas de estrés postraumático. Todo esto le está pasando a las familias y le está pasando a los niños y a las niñas que han sobrevivido al femicidio de sus madres y los tenemos en nuestra comunidad, lo tenemos en nuestro círculo cercano y los tenemos también en los centros educativos. Y dos historias también que conozco de las familias sobrevivientes del femicidio, dos historias muy parecidas en dos casos diferentes. Este hermanito de una víctima de femicidio que le dice a su mamá, cuando yo esté grande voy a comprar una pistola y yo voy a matar al hombre que mató a mi hermana. Este es un hermanito que presenció
la ley que no presenció, pero que su hermanita fue asesinada con 17 años, embarazada, asesinada de su pareja. Y otro nene sobreviviente del femicidio de su madre que le dice a la psicóloga, cuando esté grande voy a matar a mi papá por haber matado a mi mamá. Fue un hijo que presenció el femicidio de su padre. Así que estos son traumas que estamos teniendo hoy en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestros sistemas educativos, en nuestros centros de estudio, en nuestras comunidades. Y bueno, tenemos entonces para ello la ley de reparación integral a personas sobrevivientes de femicidio. Yo quiero dejar aquí algo claro y es que esta ley está en estudio. Fue una ley que trabajamos con mucho amor, con mucho respeto para las familias, donde involucramos a las familias, pero una ley que ha tenido dificultades para implementarse, particularmente en materia del subsidio económico que reconoce la ley, pero que debería estarse aplicando en las demás indicadores que nos señala la ley. Hay una propuesta de reforma ahorita en la Asamblea Legislativa que fue presentada desde la Oficina de Participación Ciudadana, trabajando directamente en las familias para una reforma a la ley. Ahorita, esta es la que tenemos. La ley de reparación reconoce el deber que tiene el Estado y el derecho que les asiste a las víctimas sobrevivientes de femicidio que han sufrido daños en su salud física, psicológica, emocional, patrimonial y en algunos casos también en su integridad física, así como en sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales, a la reparación integral del daño causado por el femicidio como manifestación de la violencia extrema contra las mujeres, como medio para que puedan construir un nuevo proyecto de vida en reconocimiento de sus derechos y de la justicia. La reparación que contempla esta ley tiene contenidos económicos, materiales y de prestación de servicios, así como el reconocimiento de la reparación simbólica, según lo define la ley. Esta ley actualmente define como personas beneficiarias, primero, a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio hasta su mayoría de edad o hasta los 25 años en caso de que continúen sus estudios. Además, a personas familiares hasta primer grado de consanguinidad o de afinidad que convivan con una mujer víctima al momento del femicidio, las personas adultas mayores en primer grado de consanguinidad o afinidad, dependientes del cuidado o manutención de la víctima de femicidio, y personas con discapacidad permanente sin límite de edad en primer grado de consanguinidad o afinidad, dependientes del cuidado o manutención de la mujer víctima de femicidio. Y es importante que algunas personas piensan que la ley de reparación es únicamente el componente económico y eso no es así. Tiene un subsidio mensual que no se está ejecutando porque en este momento se está tratando de hacer un fondo común, ¿verdad? Porque no había dinero para eso. La ley estableció de dónde salen esos recursos. Creemos que se quedó corta en esa búsqueda de recursos y por eso también la reforma busca traer otro ingreso para aumentar ese fondo. La prioridad en la atención de los servicios del Estado, la extinción de la patria potestad del femicida, la congelación de los bienes comunes del imputado y un espacio de memoria pública para todas las víctimas, que es lo que refiere a la reparación simbólica. Con respecto al subsidio económico, hablamos que es el equivalente actualmente, lo que dice la ley, a medio salario base establecido en el artículo 2 de la ley 7337 del 93, que será inembargable excepto por pensión alimentaria. Este fondo, y esto es importante tenerlo en cuenta, es exclusivo para las personas beneficiarias del artículo 3, excepto las del inciso B, que son familiares hasta primer grado de consanguinidad. Básicamente, el planteamiento es para hijos e hijas, madres y padres de las sobrevivientes del femicidio.
Otra de las acciones es la prioridad en la atención a servicios del Estado. Entonces, nos habla de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, que es fundamental y necesaria para atender el trauma, de forma continua y especializada, brindada por la Caja Costarricense del Seguro Social, mediante el mecanismo de aseguramiento por el Estado para las personas sobrevivientes del femicidio, becas de estudio en todo el proceso educativo, desde educación preescolar hasta la educación superior pública, bonos de vivienda para el uso exclusivo habitacional, que se ajusten a aquellas personas que se ajusten a los requisitos que solicita la entidad, tendrán entonces, cumpliendo con los requisitos, una prioridad en esa atención. Asesoría y representación legal gratuitas en el proceso administrativo y judicial que esté relacionado con el femicidio, así como todos los otros procesos que tengan que ver con el ámbito familiar, como pensiones, como herencias y todo lo demás que recae sobre el INAMU. Extinción de la patria potestad. La ley hace una reforma al Código Penal en la parte de extinción de la patria potestad, que, perdonen, no les puse el artículo, pero no lo recuerdo, que nos incluye el siguiente párrafo. Mediante resolución, o sea, que habrá suspensión de la patria potestad o la patria potestad termina en todos estos casos, cuando ya se cumplió la mayoría de edad, por la muerte de quienes las ejerzan, pero además se incluyó mediante resolución judicial en firme que determine que en quien la ejerza haya dado muerte o haya procurado darle muerte a una persona familiar hasta el 3er grado de afinidad o consanguinidad de la persona menor de edad. También nos habla del congelamiento de los bienes del imputado, porque esto no se tenía en la ley. ¿Y qué pasaba? Era el femicida, pero el femicida terminaba siendo el heredero y podía gozar de los bienes y podía incluso haber sido esa una razón para asesinar a la víctima. Entonces, también se reforma la ley y se suspenderá el proceso sucesorio con respecto al sucesor que sea imputado en la investigación por femicidio de la causante. Y también otra reforma, perdón, al Código de Familia, tratando de permitir el rápido proceso para que los hijos y las hijas puedan estar con la nueva familia. En caso de que el padre de la persona menor de edad le haya dado muerte a su madre o haya procurado hacerlo, las personas familiares maternas de la persona menor de edad deberán ser consideradas prioritariamente para ejercer su guarda, crianza y educación, aún en contraposición de las estipulaciones del padre. Es decir, si usted mató a la mamá, usted no tiene la posibilidad de decir quién se va a quedar con sus hijos. Y por último, nos habla de la reparación simbólica, ¿verdad? La obligatoriedad que tenemos en el Estado de realizar acciones públicas por parte del Poder Ejecutivo en el marco de la conmemoración justamente del 25 de noviembre, con el objetivo de reprochar los femicidios ocurridos durante el último año y convocar a las personas sobrevivientes de femicidio para honrar su memoria. Estas acciones incluyen la construcción de un memorial con los nombres de las mujeres víctimas de femicidio. Y aquí yo sé y tengo conocimiento de acciones que han desarrollado el MEP, centros educativos y gestiones también donde han sido invitadas y coordinadas por la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, reconociendo a víctimas de femicidio, acompañando a las familias, acompañando a los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de femicidio. Y ya para terminar, creo que fui un poco rápido, pero tenemos, digamos, chance para evacuar las preguntas que tengamos ahí. ¿Cuáles son a mi criterio? Pero creo que hay muchas más y que podríamos empezar a construirlas en conjunto. Las acciones de reparación integral desde el Ministerio de Educación Pública. Bueno, la que está establecida en la ley de reparación específicamente. 2, facilitar los traslados entre los centros educativos cuando estos fueran solicitados o requeridos. En el caso de los femicidios, como sabemos, los niños terminan acogidos por otras familias, por los abuelos, por tíos, por la familia que determine el PANI.
y no necesariamente viven en el mismo lugar, entonces que se puedan facilitar esos traslados. Y yo aquí quiero reconocer el trabajo que desde la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, en cabeza de Adriana Sequeira y en compañía de Carolina y de Victoria, ustedes realizan cuando ocurre un femicidio. Yo podría decir que las acciones son inmediatas, sin necesidad que desde el INAMU tengamos, movamos las acciones de reparación integral, pongamos a funcionar el sistema. También nos dice la ley, y estas son dos de las acciones que no me las invento yo, que están consagradas en la ley, que se deberá brindar atención psicosocial a las personas beneficiarias que se encuentren estudiando en el sistema educativo público, un poco lo que yo les decía, ¿verdad? Ese acompañamiento, ese seguimiento, esa empatía que tenemos que tener con ellos y con ellas. También lo pongo aquí porque sé que ya ha ocurrido en algunos casos, gracias a la intervención que ha hecho la unidad de a tener acuerdos o convenios público-privados para incluir a hijos e hijas sobrevivientes de femicidio, incluso en sistemas educativos privados, aunque estuvieran en un sistema público, poder llevarlos a un sistema educativo privado. Sé que lo han hecho, conozco de un caso particular, porque nosotros le damos seguimiento al trabajo que hace el MEP en estos casos, en la zona de San Carlos, con un femicidio que ocurrió este año, pero sé que lo hacen también en todos los casos. Luego, el trabajo que se puede hacer desde la identificación de los síntomas de trauma que tienen estos niños y estas niñas, el apoyo con los docentes guías, la cercanía que ellos tienen para darle un seguimiento constante a estos niños, también la protección que puedan tener con sus pares, con los otros niños y niñas, del dolor que puedan estar sintiendo y el acompañamiento que se pueda tener. Y también comprendo y entiendo que para ello los maestros, las maestras y los docentes en general requieren un acompañamiento, un seguimiento, una guía para así llevarlo, porque no estamos preparados para eso, no nos han construido ni educado, ni nuestro proceso ha sido para ese acompañamiento, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía hace un rato, que creo que es primordial para empezar a cumplir con la debida diligencia desde las primeras acciones, que son ser conscientes de nuestros propios procesos de socialización de género para no reproducirlos en el personal estudiantil, conocer nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, cómo crecimos, cómo nos inculcaron, cómo pensamos que deberían ser hombres y mujeres, y tratar de hacer procesos de deconstrucción para fomentar en los niños y en las niñas nuevas formas de relacionamiento, evidenciar en esos niños violencias que hacen parte de la transmisión intergeneracional. Cuando ustedes como docentes están evidenciando un niño que está siendo violento, que es agresivo, que tiene palabras que sabemos que no son propias de los niños, esto no es natural, esto viene de otro lugar. Entonces, evidenciar y empezar a trabajar con esas familias, informar a esas familias y bueno, hacer las referencias que consideren ustedes necesarias en caso de considerar que los niños y niñas pueden estar inmersos en una situación de violencia que puede poner en riesgo su vida, pero también la vida de otras, de sus madres, por ejemplo, porque yo creo que eso puede evidenciarse desde el trabajo que algunos docentes hagan. Y para finalizar, una recomendación que hace la investigación que les refería de las autopsias psicosociales, los ILAFEM, hace una recomendación puntual y específica para el MEP, recomendación que ya fue dirigida a la ministra, que es integrar los centros educativos de secundaria en el programa Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, VIGEPAS, VICEPAS, que desarrolla el Ministerio de Justicia y Paz en conjunto con el MEP, con el fin de que contribuyan mediante la estrategia de pares a sensibilizar sobre los riesgos de la violencia, detectar y acompañar a otras personas jóvenes del MEP que estén viviendo violencia o que sean sobrevivientes de femicidio o que conozcan otras personas que están viviendo violencia contra las mujeres. Y bueno, eso era básicamente lo que yo quería compartir con ustedes la tarde de hoy. Espero que haya
cubierto las expectativas que tenían al respecto y quedo aquí lista y dispuesta a apoyarles en las consultas que ustedes tienen. Para ello, le doy el pase entonces a la señora Victoria Eugenia para el abordaje de las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Marcela por su participación. Le recordamos a todas las personas participantes, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. Seguidamente, tendremos un espacio para preguntas relacionadas con la exposición, algunas de las cuales fueron respondidas por medio del chat directamente a cada una de las personas que las planteó. A continuación, Carolina Ramírez Matamoros, asesora de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, será la encargada de leer las preguntas planteadas por las personas participantes, así como dirigirlas a la expositora. Adelante, Carolina. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. A continuación procedo a realizar la lectura de algunas de las preguntas recibidas por parte de las personas participantes. Marcela, nos dicen, usted mencionaba que en la ley se establece que en un plazo de 15 días hábiles las instituciones que se indicaban en la ley brindaran a las personas menores de edad atención psicosocial, otorgamientos de becas y otros beneficios. ¿Qué se puede hacer si estos beneficios no llegan en el plazo establecido por la ley? Adelante, Marcela. Gracias, Carolina. No recuerdo que les haya dicho 15 días, pero bueno, la ley lo establece así. Aquí yo quiero, algo que me faltó referirles es que la ley no cuenta todavía con un reglamento. ¿Por qué no cuenta con un reglamento? Porque inmediatamente que la ley se aprobó, casi que inmediatamente que fue aprobada, entró la nueva administración y estoy leyendo que tenía 30 minutos más y fui corriendo, perdón, hasta ahorita lo estoy viendo. Entra la nueva administración y decide proponer las reformas de ley que requieren esta ley de reparación integral. Y entonces se consideró que si íbamos a tener una reforma que pensábamos en un principio que iba a ser rápida, pues no valía la pena hacer un reglamento para una ley que no se iba a empezar a ejecutar. Pero la realidad de la vida fue que eso no ocurrió así, que la reforma a la ley se ha extendido por más tiempo y que todas estas acciones, como la que usted me está preguntando de los 15 días, tienen que ser reglamentadas a través del reglamento de la ley. El reglamento ya se construyó, ha sido consensuado con las instituciones y Carolina no me deja mentir al respecto. En la comisión de atención, ¿verdad? Se ha estado trabajando ese reglamento, pero todavía el reglamento no está vigente. Entonces, podemos pensar que en la dinámica actual que estamos viendo de los femicidios, podamos creer que no necesariamente podamos contar con esos 15 días. A ver, ¿cómo es la dinámica? Hay una muerte violenta de las mujeres, ocurre un asesinato que no tenemos certeza si es o no femicidio. ¿Cómo tenemos la certeza? Los femicidios, todas las muertes violentas en el país son conocidas por la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención de Femicidios, donde el MEP hace parte con doña Carolina y con doña Adriana. Ahí las personas que integramos esta subcomisión, que está incluida la Fiscalía y que está incluida el OIJ, que está incluido el Observatorio de Género, el INAMU y otras instituciones, hacemos un análisis para identificar indicadores en ese asesinato que nos permitan determinar qué es un femicidio. Por ejemplo, la mató la pareja, tenía medidas de protección, el tipo se entregó, ¿verdad? Esas son cosas que nos permiten tener una certeza rápida de que fue un femicidio. Y entonces no necesitamos ni siquiera reunirnos, a través del chat nos confirman el femicidio, la fiscalía, que es a quien le corresponde, y nosotros activamos, hacemos una boleta, tenemos una boleta y la enviamos a las instituciones que son las que están integradas en la ley.
según corresponda, porque por ejemplo, si no tiene hijos e hijas, yo no si la persona asesinada no tiene hijos e hijas en espacios educativos, ¿verdad? En centros educativos, pues yo no tendría que enviar la boleta al MEP, yo la tendría que enviar a la caja para atención psicológica, a las compañeras del INAMU que dan la atención legal, ¿verdad? La tendría que enviar a Limas para apoyo económico, ¿verdad? Todas estas. Pero si tenemos una persona menor de edad, tendríamos, escolarizada, tendríamos que enviarla al MEP. Pero la realidad es que pocas veces nosotras tenemos esta clasificación así de rápido. Hay muertes violentas de mujeres en donde no tenemos una certeza. Por ejemplo, fue encontrada en un basurero y no sabemos qué pasó. Ahí tenemos que ver otros indicadores. Por ejemplo, si hubo violencia sexual, podríamos decir que es un femicidio. Y esos son datos que no llegan de inmediato. Esos son datos que se tardan y que por eso no podemos confirmar de inmediato que sea un femicidio. Entonces yo creo que en ese reglamento hay que tomar en cuenta estas medidas. Cuando aparece el femicidio y lo tenemos clasificado, intentamos activarla inmediatamente. Pero aquí nos encontramos otra vez con otras situaciones. No sabemos cómo contactar a las familias, por ejemplo. Pasó en un caso reciente de hace 2 semanas que yo no encontraba cómo contactar a las familias. La compañera que trabaja con nosotras en el PANI podía de alguna manera buscar la información, pero estaba de vacaciones. Entonces, son cosas como del diario vivir que nos pueden retrasar. Tenemos contacto también con las familias sobrevivientes de femicidio, que en algunos casos también nos contactan con las familias. Pero que yo les diga a ustedes, en el expediente judicial, la fiscala me dijo, ahí no tengo ningún contacto de familia. Entonces, eso también nos puede generar un retraso en esa atención. Y además, yo les estoy hablando de esa activación de lo que llamamos el sistema de reparación integral, que depende básicamente y en este momento de mí. Yo lleno la boleta y la remito a las instituciones, pero no puedo asegurar que las instituciones brinden esa prioridad que establece la ley. Y eso hay que trabajarlo muchísimo con las instituciones, hay que estarles diciendo, se hizo, se dio, por ejemplo, en temas de psiquiatría, se puede tardar, aunque yo quiero manifestar que he visto una mejora en la atención, en la rapidez, no en la atención, no, en la rapidez con que la caja puede brindar esas atenciones. Entonces, sí va a depender de la institución, del momento en que tengamos la información y de muchísimas cosas que no me permitirían a ustedes confirmarles que se está cumpliendo en el plazo de los 15 días. Carolina. Muchas gracias por la respuesta, Marcela. También nos consultan, desde su experiencia, cómo podemos trabajar desde edades tempranas, como por ejemplo desde educación preescolar, la prevención de la violencia contra las mujeres y qué apoyos podemos recibir desde el INAMU y las oficinas municipales de las mujeres. Adelante. Gracias, Carolina. Esa es una excelente pregunta porque además yo creo que hice bastante énfasis en ello. Yo recuerdo que teníamos un programa junto con el MEP, el INAMU y el MEP, y Carolina podría ratificármelo, por lo menos hágame así, de trabajo con preescolar, ¿verdad? Con docentes de preescolar. Había una estrategia montada para trabajar con personal de preescolar. Me acuerdo que lo llevaba mi compañera Darcy y mi compañera Ágata, para trabajar justamente con estos docentes, cómo lograr ese cambio cultural, cómo abordar a niños y a niñas en esta temática. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar básicamente es en conocer. Primero el trabajo es propio, primero el trabajo es cómo estamos, cómo nos conocemos nosotras y nosotros y cómo identificamos nuestros prejuicios, nuestros estereotipos. Si nosotras todavía creemos como docentes o como seres humanos que somos, por ejemplo, que una niña o una chica es víctima de acoso sexual callejero por la ropa que lleva y no que es parte de un sistema patriarcal de poder y de objetivización del cuerpo de las mujeres.
Ese es un ejemplo, ¿verdad? Si nosotras todavía pensamos, como piensa mucha de nuestra sociedad, tristemente, que la culpabilización, que la culpa recae sobre la víctima, que la mataron porque viajó sola, que la mataron porque tal vez tenía una relación extramatrimonial y por eso acabó con la vida de ellos, como si eso justificara un femicidio, ¿verdad? Entonces, el primer trabajo es nuestro propio análisis y nuestra propia deconstrucción, entender que no necesariamente, o sea, que hemos sido construidos en una sociedad patriarcal, que así crecimos, que hemos sido construidas en una sociedad machista, que así crecimos, pero que podemos hacer un alto y decir un momento. Esto no es así, yo me deconstruyo, yo quiero empezar a entender que hay otras formas de ser hombre, que hay otras formas de ser mujer. Tal vez el dejar de incentivar a los niños en acciones que son básicamente machistas o acciones que refuerzan su masculinidad hegemónica, como ¿quién es el más fuerte de la clase? Claro, los niños son los más fuertes de la clase. Y estoy segura que el compañerito Luis va a llegar primero porque él es más fuerte, ¿verdad? Cosas que las tenemos tan interiorizadas, digamos, no las quiero culpabilizar ni les quiero culpabilizar a ustedes, pero las tenemos todos y todas interiorizadas. O el simple hecho que hemos oído siempre en las aulas, que oímos todas quienes estamos aquí, vamos, los niños todos salen de las aulas y las niñas se tienen que sentir incluidas en ese los niños, ¿verdad? El lenguaje que creemos siempre que es algo ridículo y además que hace parte de algo que tiene que ver con, se me está yendo la palabra ahorita, pero el lenguaje es político, el lenguaje nos incluye, el lenguaje nos demuestra que estamos ahí, el pensar que podemos ser, que las niñas podemos ser presidentas también, lo que enseñamos en la educación nuestra también está llena y el currículum está llena de planteamientos básicamente de quiénes fueron los héroes de la patria, ¿verdad? De quiénes fueron los hombres que nos llevaron a como estamos ahora y ha invisibilizado históricamente grandes logros de mujeres que también han sido parte de la construcción de lo que tenemos hoy aquí. Entonces yo creo que básicamente tenemos que hacer reflexiones propias y reflexiones propias que nos muestren en dónde nosotras estamos enfatizando en esas conductas machistas, violentas, por ejemplo. Yo esperaría que eso no se dé, pero se da en las casas. Mamá, Pedro me pegó. Pedro hoy me pegó y decirle, ay, es que tú le gustas a Pedro. No podemos decir eso. O sea, no podemos seguir transmitiéndole a niñas y a niños que los golpes o que el dolor hace parte del amor. Tenemos que trabajar también con los chiquitos y las chiquitas y los mitos del amor romántico, porque nada se hicieron adolescentes y se van a seguir vinculando con chicos que les dicen que son su media mitad, que usted está incompleta, que la necesita, ¿verdad? Enseñarle a las niñas que ellas son completas, enseñarle a los niños que son completos, que no se requieren y bueno, a trabajar justamente relaciones desde la igualdad, trabajar todos los contenidos que vemos desde el eje de cambio cultural que tiene la política nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Carolina. Muchas gracias, Marcela, por la respuesta. También nos dicen acá, ¿cuál es el rol de las instituciones del Estado en la atención de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio? Según su experiencia, ¿cómo se puede mejorar la coordinación interinstitucional a nivel local para esta atención integral? Adelante. Bueno, gracias, Carolina. El rol está establecido en la ley, un poco como se los planteaba ahorita. Nos habla la ley de Limas, la ley de reparación integral nos habla de Limas, por ejemplo, en todo el acompañamiento económico que pueden dar a las familias, teniendo en consideración una cosa que trabajamos mucho desde que empezamos a construir la ley, y es que esta reparación no es una acción social, esta reparación no busca
ayudar a las personas en condición de pobreza. Es una ley que quiere reparar a las víctimas de femicidio. Entonces no la tenemos que ver como como las acciones sociales que tiene el Estado para ayudar a las personas pobres. Entonces es al revés, lo origina la condición de víctima de femicidio, ¿verdad? De sobreviviente de femicidio. Y entonces el IMAS ahí poder aportar económicamente a las familias que lo requieren, a los niños y las niñas que lo requieren. El IMAS tiene una dificultad al respecto, y eso fue una discusión muy amplia que tuvimos por mucho tiempo, y es que su ley constitutiva habla de que el apoyo tiene que ser únicamente a familias en pobreza y en pobreza extrema. Encontramos familias víctimas de femicidio, sobrevivientes que tienen una parcela, un lote, lo tienen a su nombre, pero no tienen con qué comer. Y en ese caso, el IMAS, por ejemplo, tiene dificultades para el apoyo económico porque su ley constitutiva se lo impide. Entonces, habría que hacer reformas a la ley del IMAS. Lo hemos solventado a través del apoyo del PANI. El PANI sí tiene la posibilidad de brindar algún apoyo económico a esas familias a través de una figura que ellos han llamado poblaciones en condición de vulnerabilidad. Entonces, lo que hicimos fue incluir a las familias víctimas de femicidio, sobrevivientes de femicidio, en esa condición de vulnerabilidad. El PANI tiene un trabajo primordial, un trabajo inmediato, que yo también quiero reconocer el trabajo que hace la compañera del PANI que está con nosotras en la activación también del sistema del contacto del lugar en donde ocurrieron los hechos, que se pueda saber dónde están los niños, ubicación de los niños de forma inmediata. También un trabajo que hemos estado haciendo con el PAN importante desde la Subcomisión de Femicidios para que prioricen siempre en que los hijos estén con la familia de la madre y no con la familia del femicida. ¿Qué otra institución? Bueno, la Caja. La Caja tiene atención médica y atención psicológica y psiquiátrica. Hay familias, por ejemplo, en el lamentable femicidio de Rebeca, la compañera del MEP, donde su mamá también terminó, fue víctima de tentativa de femicidio. Entonces, ahí la atención básica de la Caja era pues salvar la vida de la mujer, la atención médica. Pero también una de las cosas primordiales para nosotras es el tema de la atención del trauma, ¿verdad? Que tendría que verlo la Caja a través de psiquiatría. Y en eso, bueno, seguimos empujando a la Caja para ese acompañamiento. Y el INAMU, el trabajo que hace el INAMU en la ley, según lo que establece la ley, es básicamente la activación del sistema, que lo hago en este momento yo, digamos, recae sobre mí, porque estoy en la subcomisión de femicidios, activar el sistema, mandar las boletas a las compañeras de estas instituciones que integran el sistema para empezar a trabajar y abordar los casos. Y en la otra parte del INAMU es la atención psicológica a las mujeres mayores de edad, sobrevivientes de femicidio. Nosotros les damos acompañamiento psicológico y el acompañamiento legal. Acompañamos los procesos judiciales de femicidio con las uñas, y es importante referirlo, tenemos pocas abogadas, somos una institución mal pagada, entonces tener o sostener a compañeras abogadas para que lleven estos procesos no han sido fácil, pero bueno, ahí los vamos llegando. Y luego la otra pregunta que me hacían con respecto al trabajo era a nivel local, si no estoy mal, ¿verdad? Al trabajo interinstitucional. Yo creo que nosotras hemos logrado hacer un buen trabajo interinstitucional en el abordaje de las situaciones con este equipo donde están integradas el MEP, la Caja, el IMAS, el PANI, el CONAPDE, si se da el caso, incluso en migración y extranjería, si se da el caso. Creo que hemos podido tener una buena articulación desde un mando medio, digamos, en donde podemos ejecutar acciones y podemos hacer que a nivel local se muevan esas acciones. Entonces, que desde la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género puedan articular con los centros de educación, puedan moverlos, pero también creo que podríamos y deberíamos empezar a vincular
sobre todo a las redes, las redes locales de violencia contra las mujeres, donde hay femicidios, tal vez involucrar a las instituciones. El MEP está presente en casi todas las redes locales, entonces que las compañeras del MEP que están en las redes locales puedan tener algún acompañamiento también de la red, donde hay especialistas de diferentes instituciones para el abordaje de estos casos particulares de femicidio. Carolina. Muchas gracias, Marcela. Una última consulta que tenemos por acá. Usted indicó que la ley está siendo revisada, ya que hay evidencia de que hay algunas complicaciones en su aplicación, sobre todo en el tema del otorgamiento de los subsidios económicos. ¿Cuáles otras barreras ha identificado en su aplicación que se podría fortalecer o mejorar? ¿Y cómo se podría entonces hacer esos ajustes para mejorar la implementación de esta ley? Adelante. Sí, efectivamente, estamos en búsquedas de poder mejorar la ley. Como lo mencioné, el tema de los recursos, aquí hay algo que es importante decir, la deuda con las víctimas de femicidio es enorme, nosotras no hemos abordado absolutamente nada, porque la ley es retroactiva, como casi ninguna ley. Esta ley le va a otorgar estos beneficios a todas las víctimas de femicidio desde que se creó el delito de femicidio. Es desde el 2007. Entonces nosotras tenemos que ir paso a paso, con muy poco personal, buscando a todas esas personas, ubicando familias, ¿verdad? Viendo quiénes todavía son menores de edad que puedan otorgarse el beneficio económico cuando ya se pueda otorgar, quienes requieren acompañamiento psicológico, a quienes podríamos acompañar desde, por ejemplo, para la obtención de una vivienda con lo que establece la ley, quienes están en condición de pobreza y el IMAS podría brindar acompañamiento, apoyo económico y todas las otras víctimas que requieran acompañamiento psicológico. Eso por un lado. Luego, también aquellas barreras legales que tengan, como la que les planteaba de Limas, que creo que es una reforma muy compleja de realizar, porque el IMAS fue creado con una razón clara y específica y moverla puede ser que cambie algo, entonces es algo que tiene que estudiarse bien. Y lo otro que nosotras hemos querido y que yo sé que desde la administración del INAMU, desde la ministra y la presidenta ejecutiva, es que podamos estar integrados todas estas instituciones en el Cineruber y que del Cineruber podamos jalar, ¿verdad?, a las familias, porque lo que nosotros estamos haciendo es literalmente con las manos. A ver, alguien conoce, va a llegar un momento en donde vamos a tener que sacar una lista y decir, las familias de estas personas, por favor, acérquense. Si nosotras podemos jalar la información y hacer ese trabajo que se hace desde el Cineruber, que no lo maneja el INAMU, creo que podríamos mejorar, incluso ser más eficientes y más efectivas a la hora de implementar la ley. Y bueno, creo que también hay que hacer un trabajo muy importante de divulgación de la ley, tanto al personal en general, al público en general, para que las personas la conozcan, para que si conocen una amiga que tuvo una prima, que tuvo un amigo que le mataron, bueno, pueda decir, mira, pero yo sé que hay una ley, pero también a lo interno de las instituciones. O sea, las instituciones no conocemos la ley, hay instituciones que les cuesta entender la prioridad y tal vez enfocarnos exactamente en eso, priorizar esta familia, este sobreviviente, este niño, esta niña tiene prioridad y esa prioridad implica que si yo estoy en la lista de atrás, me pasen de primero y que no, y que es una acción afirmativa, ¿verdad? Que es una medida especial de carácter temporal y que no es una acción discriminatoria, sino que la ley establece esta medida para tratar de paliar, de alguna manera,
acompañar y hacerle menos difícil, menos doloroso, menos complejo todo lo que significa ser una persona sobreviviente de femicidio. Así que bueno, creo que muchas gracias por esa pregunta. Creo que todavía tenemos muchísimas cosas que mejorar. También hay que esperar cómo nos viene la reforma de la ley, si la reforma de la ley nos plantea algunas soluciones a lo que tenemos ahorita, pero también si lo que nos va a establecer el reglamento, porque el reglamento es el que marca la pauta para el trabajo, reglamento que, como repito, no tenemos y que ahí hemos ido trabajando por la excelente comunicación que tenemos con las instituciones. Muchas gracias a Marcela por la atención a estas consultas y por la información brindada. Y le doy el pase a mi compañera Victoria. Adelante, Victoria. Muchas gracias, Carolina. Recordarles también que durante este mes se estará desarrollando otra actividad en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El día 26 de noviembre se desarrollará una videoconferencia, la cual lleva por nombre Presentación del Informe Anual de Situación Nacional del Delito de Femicidios del 2020 y el rol del Ministerio de Educación Pública en la prevención de la violencia contra las mujeres. Esta actividad se llevará a cabo a las 9 de la mañana. Esperamos que nos puedan acompañar. Asimismo, reiterar nuestro agradecimiento a la expositora por sus valiosos aportes. De igual manera, agradecemos al IDP por el espacio y el apoyo en la coordinación de la actividad. A todos y todas ustedes por acompañarnos y hacer realidad este webinario. Damos por concluida esta actividad. Muchas gracias y que tengan un excelente día.